En la cordillera oriental del sur peruano, a 2.430 metros sobre el nivel del mar, en la región de Cusco, provincia de Urubamba, se encuentra Llactapata, una obra magnífica de arquitectura e ingeniería, asentada en el distrito de Machu Picchu y sobre el valle sagrado de los Incas. Ríos de tinta se han escrito sobre esta sagrada ciudad en el último siglo. Cada día aparecen nuevas teorías que tratan de resolver los diferentes enigmas al respecto de esta fortaleza o antigua yacta que permaneció oculta a los españoles de la conquista. Ventaja para los estudiosos que permitió posteriormente analizar cómo era y lucía una verdadera ciudadela inca sin tener que recurrir a las siempre dudosas restauraciones arqueológicas modernas. Machu Picchu es uno de los destinos turísticos más visitados del planeta. No en vano, fue elegida como una de las nuevas maravillas del mundo en un concurso en el que participaron millones de visitantes en internet. Como digo, ciudadela sobre la cual se han escrito infinidad de libros, contrastando con ello el obvio hecho de que después de haber revisado incontables crónicas de la conquista, no encontré más que una pequeña referencia sobre ella. Este video no pretende ahondar demasiado en las ya conocidas hipótesis sobre su construcción desde el punto de vista tradicional o políticamente correcto, desde la perspectiva arqueológica y colegiada que considero válida. En este punto debemos entender que Machu Picchu tiene dos edades. La primera es la más antigua y mítica, tal vez hablamos de la yacta que descubrieron los incas, y la segunda, el Machu Picchu que conocemos hoy, el transformado, verdeado y tecnificado por la mano inca. Repito, en este reportaje daremos voz a las diversas investigaciones osadas y paralelas al status quo de la ciencia actual, que caminan por ese delgado borde, siempre al filo del precipicio, pero en constante ascenso, que nos conducirán, de seguro, por el verdadero sendero del Olimpo del saber, y que nos permitirán entender a los constructores milenarios, culturas que nos legaron imposibles fortalezas y ciudades y que desaparecieron en el antiguo cataclismo. En la ciudad poblada de silencios se presiente el grandioso espíritu de quienes la crearon, pujante como antaño, mostrando su vigor, su honda resiedumbre, su talla de coloso. Allí están los forjadores de Machu Picchu, inconmovibles, de pie, creciendo en estatura, desafiando al tiempo en la eternidad de la piedra. Son los mismos que amarraron al sol en los Intihuatanas, los que hicieron caminar el agua por el espinazo escarpado de las rocas, los que convirtieron en surcos la empinada ladera de los cerros, haciendo germinar el grano en las alturas. En la parte superior de Machu Picchu, de acá podemos apreciar la Guairana o la Casa del Guardián, y cerca de la Casa del Guardián tenemos la roca funeraria, mal llamada por Hiram Bingham, porque él asume la idea de que en este sector o en la parte superior de la piedra se sacrificaba llamas.
Información al 100% no lo tenemos, el propósito de esa roca no lo sabemos en verdad, pero es una de las teorías que estamos manejando. Y tenemos otras teorías, por ejemplo, las piedras que vemos alrededor de esta roca no pertenecen a este sector. Hay un autor que menciona que estas piedras fueron traídas desde las playas de Lima. Entonces quiere decir que la gente que venía a Machu Picchu traía ofrendas. Las ofrendas no solamente eran ídolos, oro, plata, podía ser cualquier elemento que lo podías traer desde tu parte interior, ¿no? O si fuera coca, si fuera piedra o cosas más importantes. Es por eso que podemos ver estas rocas que están dispersadas en este sector, como te había indicado, que pertenece a Lima. Desde Lima hasta aquí es 2000 kilómetros, y traer esa roca desde allá, desde las playas de Lima, entonces la gente sufriría. Pero ¿por qué? ¿Para qué? La pregunta es, en las partes altas de las montañas hay piedra acumulada sobre piedra, lo llamamos apachetas. Sí. Ya, las apachetas fueron ofrendas a las montañas. Okay. En un principio se pensaba que era una tradición incluso de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay una comunidad de los apaches, ¿no? Apaches. Entonces se asemeja a la palabra apacheta, porque apay significa traer, chaita algo, traer algo. Entonces esas rocas o esos montículos de piedra son ofrendas hacia las montañas, a los apus, ¿no? De igual manera, las personas que traían en esos tiempos esas rocas desde lugares muy lejanos podían controlar su equilibrio. Imagínate en un momento tú cargando esa roca y podías desistir, rendirte y botar y mandar todo al tacho, pero de esa forma ellos llegaban al equilibrio. Entonces no cualquiera podía llegar a Machu Picchu, llegaba gente con conocimiento. Como les había indicado, Machu Picchu ha sido una universidad para conocer el conocimiento de los astros, cosmología, puntos de energía, puntos de meditación, ¿no? Hoy en día la arqueología no nos explica de eso, ¿no? Por eso es que hoy en día, ¿por qué atrae Machu Picchu millones de personas? Porque no solamente es el paisaje, sino también la energía que existe en el lugar. Así es. Perfecto, bueno, ahora sí nos dirigimos a la ciudadela. Exactamente, en unos minutos vamos a pasar por la puerta principal y después tendremos una explicación amplia acerca de la investigación del francés Thierry Jamil, que en un futuro ya se podrá hacer excavaciones y posiblemente cambie la historia de Machu Picchu, ¿no? Muy bien, vamos entonces. Okay. Entonces aquí tenemos como unas orejas o... Una oreja o un anillo, una asa, y a la izquierda y a la derecha tenemos las protuberancias, ¿no? que servían para sujetar la puerta y de esa forma poder amarrarla, pues. Entonces quiere decir que no estaba Machu Picchu abierta las 24 horas. Cerrada. Estaba cerrada, ¿no? Wow. Entonces no era para público en general, sino para un tipo de gente específica. Claro que había gente que trabajaba, que producía textilería y todo eso, que ya posteriormente vamos a ver los talleres, ¿no?
pero nos está indicando la entrada principal con sistemas de seguridad, y vamos en los otros lugares vamos a ver sistemas de seguridad con otros tipos de técnicas. A la sombra del lejano nevado Salcantay, considerado como Apu o espíritu mayor, y del cercano Huayna Picchu, entre otras cumbres sagradas, las alturas de Machu Picchu transmitían las vibraciones únicas del culto incaico a los muertos, y en especial al fundador del Tahuantinsuyo, Pachacútec. Fue el cronista español Juan de Betanzos, en la Suma y Narración de los Incas en 1551, el encargado de traer noticias de primera mano sobre la relación del primer Inca del Tahuantinsuyo con Machu Picchu, apoyadas por el testimonio de su esposa Angelina Coya Yupanqui, perteneciente a la nobleza incaica y al linaje de Pachacútec. Así llegó a confirmar que su momia se hallaba en un pueblo llamado Patayacta, que el mismo soberano había ordenado construir. Si bien en aquella zona abundaban los Patayacta, una palabra quechua que significa pueblo en lo alto, Betanzos bien pudo estar refiriéndose a Machu Picchu. Para algunos, bien podría ser que Machu Picchu, el Patayacta de Pachacútec, parece haber sido su lugar de descanso antes de convertirse en su mausoleo. Según estos documentos, muchos acreditan la estrecha relación de Pachacútec con las tierras donde se levanta Machu Picchu. Bien pudo ser su lugar de solaz y descanso durante su reinado, y más adelante un espacio sagrado donde se veneró su momia. En Machu Picchu, el Inca Pachacútec debía andar en compañía de la gente más próxima: la Coya, esposa principal; la Panaca, familia o ayú real; los amautas, sabios; y demás servidores. Entonces, ¿acaso Machu Picchu fue una enorme tumba real? Muchos cuestionan esta hipótesis, ya que si esto es así, ¿dónde se encuentra la momia de Pachacútec? ¿Acaso fueron los amautas quienes decidieron sacar de Machu Picchu, donde residían unas 400 personas dedicadas al culto del Inca muerto, las momias de Pachacútec, su Goya y las de los otros miembros de la Panaca, junto con sus tesoros, antes de la llegada de los españoles? Una sabia medida que se aplicó igualmente con las momias del resto de los soberanos guardadas en el Coricancha cusqueño. Continuando con el relato, el arqueólogo Luis Lumbreras dijo: los españoles emprendieron una búsqueda agresiva de las momias de los incas. Polo de Ondegardo, quien también fue cronista, halló, a pedido del virrey marqués de Cañete, los cuerpos de Pachacútec, Huayna Cápac y de la esposa de este, Mama Ojyo, en una casa del Cusco. Los cuerpos fueron enterrados, según dictamina la doctrina católica, en un hospital de Lima, San Andrés, en Barrios Altos. Las excavaciones en la ciudad sagrada han sido limitadas desde las investigaciones iniciales de Hiram Bingham. Un 60% del trabajo realizado para la construcción del sitio yace bajo tierra. Al entrar a esta habitación, pasaste por un obstáculo, y es esta roca. Cuando uno construye habitaciones o viviendas, no puede bloquear las entradas, ¿no? Entonces, tampoco los incas han sido ociosos o vagos para dejar la roca bloqueando una entrada. Lo que pasa que acá, o debajo de la roca, con las investigaciones que se hizo en el 2011 con el francés Thierry Jamil y el tal Crespi, ellos trajeron la tecnología, la última tecnología, y monitorearon esta habitación y encontraron algunas momias y algunos metales. Es la evidencia que ellos están dando con su investigación, ya que esta persona, Crespi, en el 2010 encuentra detrás de este muro, en la parte baja, encuentra una entrada y ahora está bloqueada. Si los arqueólogos que trabajan en Machu Picchu dicen que no existe o no hay nada, ¿por qué han bloqueado esa entrada? Es porque hay algo. Lo que pasa es que los arqueólogos no quieren darle la credibilidad a estos señores que vinieron de otro lugar,
pero han estado 30 años, 20 años, 15 años arqueólogos trabajando acá y no se dieron cuenta de ese ingreso, ese acceso. Posiblemente en un futuro la historia de Machu Picchu cambie radicalmente con estas nuevas evidencias. No sabemos qué hay ahí, pero sí el propósito de esta roca es que está escondiendo algo. Hay un pasaje, una chincana, un túnel, una cueva que está escondiendo posiblemente algún tipo de tesoros. O sea, lo que tú quieres decir es que acá debajo de nosotros ahora mismo podría estar, como decía Thierry Yamin, Pachacútec, la momia de Pachacútec. Claro, él asume, ¿no?, que la momia de Pachacútec está ahí, pero no estamos seguros. Que, claro, con la evidencia y los estudios que ha hecho él encuentra algo de envolturas que él asemeja que son momias. Pero sí, se podría decir en un 50% que es verdad, porque él trajo... O sea, de que hay algo, hay algo. De que hay algo, y es por eso que el gobierno del Perú también lo ha cerrado el acceso. O sea, para ver... ¿antes se podía bajar, dar la vuelta? Se podía bajar y se podía pasar por ahí, y ahora no se puede, ¿no? No se puede. Nos vamos a aproximar un poquito y podremos ver en el medio de toda esta estructura, en la parte baja, hay unas rocas que asemejan como si fuera una entrada. Una entrada, ¿no es cierto? Así es. Pero antes sí se podía normal. Antes sí se podía. Ahora, si nosotros saltamos esa seguridad, nos desalojan inmediatamente. Hay por todo lado vigilantes y se impide que ahora que la gente vaya ahí. Claro, es por eso que ellos, yo pienso que están escondiendo algo, ¿no? Si no hubiera nada, dejarían pasar, ¿no? Entonces, pensamos que, y estamos seguros que sí existe algo, que hay algo, y esperemos pues que las autoridades den a conocer, ¿no?, estas informaciones, porque no es dable que nos escondan información y nosotros estemos dando una información vaga hacia el turista, ¿no?, o a las personas que quieren conocer Machu Picchu. Son varias galerías que están acá abajo, ¿no? Según la resonancia magnética. Según lo que han hecho los estudios, se encuentra cavidades, en las cavidades, ¿no? Pasadizos también decían. Pasadizos o cuevas o túneles, ¿no? Y entonces nos vamos a aproximar a la puerta un poco y vamos a poder observar que sí es verdad, ¿no? Perfecto. Entonces los incas han dejado esta roca grande ahí con un propósito, y entonces los arqueólogos... Está sellando de repente la entrada, ¿no? Claro, lo sabemos. Así es. Muy bien, bueno, vamos a continuar, sí. ¿Se puede apreciar la roca en el medio? Sí. Ese es el ingreso, ¿no?, el acceso hacia la tumba, pero está tapiada con piedras pequeñas. Por eso es que este francés se dio cuenta que no pertenece al muro, ¿no?, sino está bloqueada, ¿no? O sea, ¿es esta de acá o la que está? En el medio, esa es la que está sobresaliendo, esa grande. Porque viendo desde el otro lado, también hay otra piedra, a este lado. Pero no se ve, está más adentro. Acá está. Aquí está. Se puede apreciar la roca al medio, que está al medio, es el ingreso, ¿no? Entonces, ese ingreso está tapiada con piedras pequeñas. Entonces este francés se dio cuenta que el tapiado de esa parte no era o no es igual a la pared, ¿no? No, solo para pasar aquí. Cavidad en esta cueva natural se puede apreciar cómo los incas han acondicionado este cuarto, y en la parte de atrás han hecho una pared, ¿no? Lo han construido una pared. De igual forma está la estructura que hemos visto en el cuarto, en la parte superior. ¿Es lo mismo? Más o menos. Quiere decir que los incas utilizaban este tipo de cavidades para enterrar a sus momias. ¿Acá han encontrado algo? ¿Tú sabes algo de eso? Posiblemente acá se ha encontrado osamenta humana, y hasta hoy en día todavía vienen algunos chamanes de diferentes lugares, dejan sus ofrendas,
sus cocas. ¿Por qué? Porque han sido lugares importantes para ciertos tipos de momias, ¿no? Con alta jerarquía. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, ya. Cada vez que tú cruces una puerta de doble jamba, quiere decir estás en un lugar importante. Si ves 3, la categoría es más importante. En Cusco no se ha encontrado 3 jambas, pero en Puno sí, en algunos lugares de Puno sí se ha encontrado, ¿no? ¿Por qué Puno? Porque Puno es el segundo chakra del planeta Tierra. Caminar entre los edificios a los soñadores nos da cierto placer indescriptible. Da la sensación de estar en el cielo mismo. A la mente científica, sin embargo, le ha permitido estudiar una cápsula del tiempo, ya que ningún poblado ocupó este lugar después de que fuera abandonado. Hiram Bingham, el historiador y explorador que hizo pública la existencia de Machu Picchu, se sintió defraudado por no haber encontrado el tesoro de los incas, aun cuando encontró muchos artefactos y restos óseos que hoy yacen en museos extranjeros. Sobre el material que sacó Bingham de Machu Picchu, que hoy se encuentra en la Universidad de Yale, es un misterio. Solía hablarse de unos 5.000 artefactos, pero recientemente el gobierno de Perú reclamó más de 46.000 piezas. La confusión proviene de que muchos objetos están compuestos por numerosos fragmentos. Se considera que solo 350 objetos son piezas de exposición. La universidad se comprometió a devolver estos objetos y una cantidad no precisada de fragmentos en un acuerdo de 2008, siempre y cuando se construyera un museo adecuado, de acuerdo con especificaciones demandadas por dicha universidad. Algunas de estas piezas fueron devueltas en el 2011 y se pueden ver en el Museo de la Casa Concha, en Cusco. En gradiente, ¿no? En gradas. Exactamente no sabemos cuál ha sido el motivo de estas gradas, o podría ser de repente ha sido un tipo de huaca, ya que estamos en estos momentos en la cantera. Este tipo de roca es el granito blanco y su dureza es de 7 grados. Y para cortar este tipo de roca se necesita diamante o hierro. Los incas no han conocido el diamante, tampoco han conocido el hierro, pero sí han conocido la hematita o la piedra jiguaya, ¿no? Que 80% es natural hierro. Se ha encontrado bastante de este tipo de piedra, que los incas lo usaban como martillos, ¿no? Y también han hecho el champi, ¿no? El champi es una aleación de diferentes metales, como el cobre, Pero eso podría romper así, ablandar de esa forma. En realidad, para hacer una construcción megalítica fuerte, como vamos a apreciar en el templo principal, es difícil. Y entonces seguramente han tenido que emplear algún tipo de tecnología más avanzada que nosotros, que hoy en día tenemos. Entonces, por eso es que es un misterio, ¿no? Hasta ahora. Incluso se habla de la manipulación de la piedra como una plastilina, pues, ¿no? Llegar a ese nivel no se puede en ninguna parte del mundo, pero viendo en sus construcciones megalíticas vas a poder apreciar que ha sido posible para esa cultura, y seguramente el conocimiento ha sido de culturas ya pre-incas, pues. Sí, bueno, y también se dice que tenían martillos de meteoritos. ¿Has oído hablar de eso también? Exactamente. No sé si te has enterado que en la lanza de Tutankamón en la parte superior está hecho de un meteorito, pues.
Exactamente, los incas también han conocido, pues, porque por esta zona, por estos lugares, millones de años caían meteoritos y ha sido utilizado, pues, por estas culturas también. Entonces, sí, es posible que han usado ese elemento para poder cortar también, ¿no? El Torreón o Templo del Sol es la única construcción circular de Machu Picchu y se sabe que funcionó como observatorio solar. Su arquitectura presenta algunos de los trabajos más finos de todas las construcciones incas. Debajo de la edificación hay una gruta, la tumba real, donde aparentemente descansaba la momia del inca Pachacútec. Según la teoría aceptada, sin embargo, nunca se encontró una tumba en este lugar. Además, según las investigaciones de Brian Foster, este sería un sector muy antiguo, casi milenario, el cual fue encontrado por los incas y restaurado, desconociéndose su verdadera función original. Desde el Torreón, de forma circular, se divisan aún los caminos del Cusco y los que se abren a la feracidad de las selvas quillabambinas. Desde este punto, como te decía Rafael, podemos observar el Templo del Sol, mal llamado por Hiram Bingham el Torreón, ¿no? Porque hoy en día lo llamamos el Templo del Sol, porque el 21 de junio nos da este panorama, ¿no? Más o menos a las 7 de la mañana el sol va a proyectar y va a hacer su ingreso por la ventana y va a marcar un día astronómico, ¿no? Si te das cuenta. Ahora, ¿por qué está en esa forma circular? Porque está representando a la proporción divina. Si te das cuenta, la proporción divina es de esta forma, ¿ok? Ya, y esto recién fue descubierto en 1600 con Fibonacci en Italia, pero los incas ya lo conocían antes que los europeos. Entonces quiere decir que ha sido una cultura más avanzada que Europa. Ellos dicen que, por ejemplo, los incas no tenían una escritura. Si tú vas a China o Japón o países de Arabia, ellos no tienen el alfabeto, ellos usan caracteres. De la misma forma los incas escribían en su textilería. Incluso se habla que han tenido una librería amplia llamada Poquencancha, que existía en Cusco, y el Poquencancha ha sido quemada, pues ha sido destruida por los españoles. Así es, que era la librería donde se almacenaba bastante información, ¿no? Entonces, pues nos podemos dar cuenta que ellos conocían perfectamente el número de la Fibonacci, ¿no? Pero adentro hay una roca todavía. Hay una roca adentro, posiblemente ha sido un altar para poner ofrendas en honor al sol, ¿no? Entonces la ventana que estamos viendo... Ya no se puede ir hacia ese lado, ¿no? Ya no se puede entrar, pero sí... Antes se podía entrar. Antes sí, pero por un tema de cuidar el patrimonio no se puede ya. Y a la derecha tenemos otra ventana con dirección a la Puerta del Sol para el 21 de diciembre, que sería el solsticio de verano. Pero en verano acá es más lluvias, entonces es difícil ver ese día astronómico en acá, ¿no? Posiblemente los incas han podido llegar a ver eso, ¿no? Muy bien. La tumba real, le dicen. Exactamente, con unos nichos más o menos con una altura de 2 metros, ya que Machu Picchu fue construido por Pachacútec. Posiblemente su momia y junto con su familia o clase real han sido colocados en estos nichos, ¿no? Posiblemente, porque no hay otra construcción en Machu Picchu de la misma magnitud. Entonces es la única. Por eso que se le llama la tumba real. Pero hay elementos importantes en este sector. Claro. Tenemos, por ejemplo, el patapata o chacana en 3 niveles. ¿Ok? Aquí, de acá. este de aquí. Este es 3 que vienen, ¿no? 3 niveles, una parte de una chacana. ¿Cuál? ¿Esta de aquí? Sí, si te das cuenta, primer escalón, segundo escalón, tercer escalón es una parte de una chacana. Ah, claro. Sí. ¿Ok? Y esta roca está uniéndose con una parte
helicoidal. Mira esta construcción. Sí. Y está asemejando a esta forma. ¿Ya? Y está conectándose con una roca que tiene la forma de un corazón. Ah, tienes razón, sí, tiene ¿Ya? la forma de un corazón. Entonces, cuando tú abres todos tus puntos de energía y tus chakras, vas a llegar a entender qué es el amor. No, cuando Sixto Paz va a algunas expediciones hacia el Paititi, Sí. él encuentra grabados de piedras en forma de corazones. ¿Será una coincidencia? No lo sabemos, pero sí él encuentra corazones Sí, es en las verdad, rocas. sí. ¿Ya? No, y también hay corazones en Chachapoyas, en distintas partes del Perú, pinturas rupestres, ¿no? Ahí Claro. está, ¿no? Información acerca de este corazón, de esta forma de corazón, de esta piedra, arqueológicamente no lo tenemos. La parte de este muro en forma de energía tampoco lo tenemos con los arqueólogos, pero todo tipo de energía fluye en esa forma. Por eso es que la serpiente está representando a la energía, no al mundo donde dicen, al mundo de los muertos. Nada está muerto en esta vida, todo está fluyendo, ¿no? Claro, claro. Así Y digamos, si pudiéramos subir por estas escaleras, ¿hacia dónde daríamos? Estas escaleras nos está llevando a las próximas galerías, que serían habitaciones importantes para astrónomos, que nos vamos a acercar. Pero si te das cuenta, la roca madre ha sido utilizada como base para construir el Templo del Sol en la parte superior. Vamos a poder apreciar también de que hay 3 tipos, por lo menos hasta 4 tipos de arquitectura en en todo Machu Picchu, ¿no? Por ejemplo, vemos el que es moldeado, un solo bloque, muy antiguo, que se puede ver en Kenko también, ¿no? En Kenko se puede ver, ¿no es cierto? Se ve en muchos lugares este tipo de construcción, donde una misma roca es utilizado para darle forma. Vemos los 3 escalones que está representando a los 3 niveles. Ah, están acá los 3, no los vi, hace un rato no los vi porque estaban hacia acá, ¿no? Sí. De ahí vemos los nichos con una perfección de trabajo muy fascinante, que también tenemos unas protuberancias que posiblemente ha sido para colgar algún tipo de adorno. ¿Okay? Y seguidamente tenemos en la parte más adentro tenemos una roca madre que sale, que está tallada en 2 niveles. Puede ser que esté representando a la dualidad, o podemos, así como te había mencionado, durante todo el recorrido hemos visto bastantes rocas que están aflorando. Claro. Entonces posiblemente también esté representando a una estrella o constelación, ¿no? Muy bien, y no se puede entrar, generalmente lo cierran esto, ¿no? Sí, ahora lo abren solamente de 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Hemos tenido suerte de estar aquí. Sí, exacto. Bueno, aquí podemos ver el corte perfecto. Las 3, digamos, miren, la roca más antigua es esta. Sobre esta hay un dintel, como que parece que se hubiera caído, que se estuviera sosteniendo la cueva o el recinto sagrado. Luego tenemos una pared megalítica, y sobre esa pared megalítica está la arquitectura pre-inca también, ¿no? Ahí está, la podemos ver. Y más arriba, una refacción inca. Hacia arriba sí podemos ver la refacción inca, miren ustedes. Una pequeña refacción inca, diferente a otra arquitectura más antigua, aún mucho más antigua esta. Y esta es aún mucho más antigua.
¿Cómo se llamaría ese, Claudio? Mira, estamos en una de las habitaciones donde vemos un altar y algunos de los estudiosos del lugar o arqueólogos lo llaman la cama, una de la cama de los incas, ¿no? Pero más asemeja a un altar, ya que está cerca al Templo del Sol y en esos días astronómicos ellos preparaban algún tipo de ofrendas para esos días astronómicos. Entonces, quiere decir que ha sido un lugar importante para los astrónomos, para su preparación en base a lo que podría ser días astronómicos, ¿no? Perfecto. Así es. Pero mal llamada la cama, entonces, le dicen. Bueno, en realidad es, a ciencia cierta... No se sabe exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Vamos a entrar a la vivienda del Inca, donde la construcción es diferente. También hay algo parecido, donde sí los estudiosos ahí mencionan con gran certeza que ha sido la cama del Inca. Sí, Rafael, nos encontramos en el Templo al Agua, una fuente muy hermosa, labrada, donde no se puede ver el paso del agua porque está colapsando los muros, donde se veneraba al agua, ¿no? Y una de las ventanas grandes de este sector vendría a ser esta parte, donde posiblemente algún objeto o ídolo ha sido colocado, ya que si te das cuenta hay una base con unos orificios, que los orificios posiblemente ha servido para amarrar o atar este objeto. Cuando Hiram Bingham llega acá no encuentra nada y él pregunta a los campesinos si habían encontrado algo, tampoco dan evidencia, ¿no? Entonces lo que se presume es que solamente los incas de repente han podido colocar algún ídolo o objeto de oro. No estamos tal cual está, así tal igual como Hiram Bingham lo ha encontrado, no sé, pero posiblemente en el tiempo de los incas ha tenido un techo, ¿no? Ha sido usado por los sacerdotes, los que estaban encargados para venerar culto al agua, ya que en este momento nos encontramos en el templo al agua. Si te das cuenta de la perfección de las piedras, no hay algún tipo de cemento entre las piedras. Tenemos un altar tallado en la roca in situ, ¿okay? Ahora el agua no está pasando por el acueducto, por la fuente que vemos. ¿Por qué? Porque los muros están colapsando, si te das cuenta. Es por eso que los arqueólogos han desviado el agua por este sector y está continuando a las otras fuentes. En Machu Picchu hay más o menos 16 fuentes 16. Y la más hermosa es esta, ¿no? Por eso lo llamamos el templo al agua. En este muro podemos apreciar una de las piedras más pequeñas de Machu Picchu. Tal igual como se observa en el Coricancha en Cusco, ¿okay? Así como te explicaba, en el Coricancha del Cusco asemejan que o dicen que era un orificio hecho por los lugareños en Cusco, ¿no? Y lo restauraron con una piedra pequeña, pero en Machu Picchu también tenemos una réplica de la piedra más pequeña en Machu Picchu, ¿no? Vendría a ser esta. Según los ingenieros civiles, aducen que cuando los incas estaban trabajando en sus muros, algunos de ellos hicieron errores y para suplir el error tuvieron que usar piedras pequeñas. Eso es la explicación que nos dan, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Pero nos está dando dos informaciones. Coricancha y como en el templo del Sol acá nos da la información, hay dos piedras pequeñas que se está replicando en los dos lugares, ¿no? Entonces ya no sería coincidencia. Sería un propósito más que todo, así es. Acá notamos arquitecturas totalmente diferentes, ¿no? Unos suavizados impresionantes, paredes megalíticas, probablemente reconstruidas. Aquí, claro, por ejemplo. No se habla de una reconstrucción, sino se habla de una restauración. De los incas, por parte de lo que ya encontraron. Bueno, ¿me decías que podía ser de los atlantes? Posiblemente ya la cultura atlante se había posesionado acá por el tipo de construcción que vamos a poder observar, porque este tipo de construcción se puede apreciarse en Egipto, se puede apreciarse en las islas de Pascua, se puede apreciar en Sacsayhuamán,
Entonces quiere decir que esta cultura ha tenido un conocimiento con otras culturas. Claro. Incluso se atreven a decir que los atlantes han empezado acá a trabajar y a construir. En la Biblia a ellos se les conoce como los Nephilims, gente alta, más o menos 2 metros a más de altura, ya que después de este tipo de construcción vamos a ver piedras con un peso más de 200 toneladas. Igual estas son muy pesadas, ¿no? Igual son Y pesadas, podemos ver que sí, son sí. muy ajustadas, miren ustedes. Así es. Piedras perfectas y totalmente diferente un lado del otro. O sea, o el Inca involucionó, ¿no? No, es imposible que Claro. el estilo Inca involucione, ¿no? Porque esto es mucho más moderno. Claro, no, si No. hablamos de una evolución... Y si esto lo hicieron en 30, 40 o 50 años, tampoco, ¿no? A ver, estamos en un recinto... se puede caminar hasta acá, Sí, creo, sí, ¿no? ok. Ya. Bueno, hasta acá nomás se puede pasar. Aquí. Esto habría sido una vivienda de un astrónomo. De un astrónomo con 2 niveles. Si te das cuenta, el tipo de construcción es perfecta a las Ah, anteriores. ya, 2 niveles. O sea, acá había un techo. Un techo, así es. A ver, miren, ahí está. Aquí hubo un techo. Ya. Pero los bloques están movidos. Esto ha soportado un terremoto o algo. Terremoto. Como te digo, en 1450 se hace un cálculo que ha habido un terremoto en esta zona y daña todas estas estructuras, ¿no? Y bueno, y este entonces es un ambiente astronómico. Un ambiente para un astrónomo. Para un astrónomo. O un personaje de alta jerarquía, ¿no? Ok. Hemos podido apreciar los sistemas de seguridad. Acá también apreciamos los sistemas de seguridad, pero más es diferente al anterior. Esta es una sola pieza de piedra tallada, ¿no? Tallada en uno solo. En la parte superior vemos el anillo, ¿ok? Quiere decir que esta parte ha sido el ingreso principal hacia el Templo del Sol. Ah, este era el ingreso principal. Sí, ya que por este lado tenemos un acceso de doble jamba. Acá vemos la doble jamba, ¿no es cierto? Exactamente, quiere decir que esto era el ingreso principal para llegar al Templo del Sol, ya que vemos la entrada con doble jamba, ¿no? Bueno, vemos más de la... Miren, a un lado, podemos ver muchos turistas también, pero a un lado vamos a ver una arquitectura, en el otro tipo de arquitectura, como si este sitio hubiera sido rezanado. To the second, and so on to the number 16. Take a look of this and how they attach the roof or the wooden. Muy bien, seguimos recorriendo Machu Picchu. Cusco. La casa del Inca. Así es, vemos en esta roca un orificio, Ah, mira. ¿ok? Donde posiblemente se colocaba algún tipo de antorcha para iluminar en la noche, ¿no? Ya que ellos tenían que disponer de algún tipo de elemento para iluminar y usaban el cebo de la llama como energía, ¿no? Como combustible, y el pelaje de la llama para hacer el fuego, ¿no? Y de esa forma podían iluminar Machu Picchu, ¿no? Ah, mira. Estamos con Claudia, hemos llegado a la casa del Inca. Así es, nos aproximamos por acá, por favor. A ver, vamos a venir por acá. Oh, ya está, llegamos por fin. Aquí tenemos un altar con 2 nichos donde posiblemente han sido colocados algunos objetos representando la dualidad. Algunos arqueólogos lo llaman estos morteros como espejos astronómicos, y hay otras evidencias que muestran que estos objetos o estos morteros eran para moler granos, ¿ok? Y vamos a pasar a una de las habitaciones de ver. los incas. Ya.
Con el reflejo del sol puedes ver cuando está el cielo despejado, puedes ver el reflejo del sol ahí. Ah, ¿no? acá se ve el reflejo del sol. Sí, pero hay otro cuarto, otra habitación que vamos a ver casi los mismos elementos donde el reflejo del sol es más Y perfecto. esto creo que tenía forma de algo, de un puma, de un cóndor, no recuerdo. En realidad no podemos asemejar algún tipo de figura. De una llama, dicen, ¿no? Así. Sí, podría ser algún tipo de figura. De figura, dicen. Aparte lo llaman la cama del Inca. La cama del Inca, que esta habitación está conectando con un baño. Las pequeñas habitaciones han sido utilizadas como baños que tienen drenajes. En Europa los castillos no disponían de estos sistemas y ya entonces para ese tiempo ya la cultura inca ya estaba avanzada, ¿no? Ya, Es como un desagüe. como un desagüe, pero sí se lo denomina el baño, ¿no? El baño de esta habitación, ¿no? Y está conectando con drenajes, ¿no? Por ejemplo, en esta construcción, en esta esquina, podemos apreciar cómo la piedra ha sido moldeado como si fuera una plastilina, ¿no? Una misma roca para hacer una esquina, ¿no? Que también vamos a poder apreciarlo en el Templo de las Tres Ventanas, donde la piedra ya es más grande que esta, ¿no? Ah, incluso más grande, pero esto es como que lo hubieran doblado, ¿no? Que lo hubieran doblado como Claro, lo que tú dices, como una Una plastilina. plastilina, exactamente. Que también se ve en Sacsayhuamán esto, ¿no? En Sacsayhuamán se repite, ¿no? Hatun Rumillo. Las 12 ángulos ahí afuera. Hay un dintel ahí caído. Y está medio brilloso, me parece. No. No. Es el desgaste, tanto caminar. Desgaste, ¿no? Sí, eso es desgaste. Mira el dintel en la parte superior de la entrada, una piedra más o menos que puede pesar más o menos unas... ¿Cuánto pesa esa piedra? más o menos se calcula de unos 70 a 100 toneladas, ¿no? 100 toneladas esa piedra. Y para subir a ese nivel ellos tenían que poner inclinaciones tenían que acumular tierra o algún tipo de nivel y empujando podían llegar. Eso es la explicación que los arqueólogos nos dan, ¿no? ¿Como terrazas? Claro, como terrazas. Una inclinación de tierra, ¿no? Gradiente, ¿no? Se acumulaban tierra y en un nivel como una rampa. Como una rampa, las famosas rampas, claro. Claro, empujaban y una vez colocada ahí, quitaban esa rampa, ¿no? Esa es una teoría de cómo han podido cargar, porque... O sea, nosotros en nuestra época necesitamos máquinas. Claro, hace como 3 años en Suiza se inventó una grúa que puede cargar 250 toneladas. Eso es recientemente. Ya. Pero hablamos de 600 años. Llegar a esta tecnología es difícil, pues. Estamos en un nuevo recinto aquí. Sí, exactamente, podemos apreciar los cimientos en la parte baja, donde nos está indicando que la parte izquierda y derecha son unos cimientos pre-incas, y al frente
nos indica es Inca. Me mencionabas hace rato, por ejemplo, que en la construcción rústica es después de los incas. Sí. Hay una mezcla de técnicas, tanto en Cusco como en Machu Picchu. Ya, sí. Entonces, quiere decir que pre-incas ya estaban aquí. Sus cimientos se hacían de esta forma, rústicamente, y los incas empezaron a perfeccionar con este estilo. Si te das cuenta, esta pared es más perfecta que esta. Y ya para continuar en la parte superior, los incas ya trabajaban rústicamente, ya que el trabajo demandaba más tiempo y era más difícil. Entonces los incas han combinado, ¿no?, lo pre-inca y lo inca. Y toda esta tecnología y este conocimiento los incas lo han tomado de culturas pre-incas, pues.